A mí me parece que ya las miradas individuales de la vida se terminaron. Necesitamos ir a un nuevo contrato social, pero fundamentalmente necesitamos ir hacia la posibilidad de pensar a la Argentina desde una mirada colectiva en términos de política pública vinculante. Y esto es con las organizaciones del campo popular. No hay forma de que salgamos de la crisis sin una Argentina organizada primero y fundamentalmente desde esa organización que se sienta parte de un proyecto de nación. La única forma de ser parte de la ciudadanía de un proyecto de nación es con mecanismos de participación que prioricen que la democracia, los males de la democracia se resuelven con más democracia. Y para empezar, particularmente, queríamos hablar justamente ante el escenario de la reforma laboral con Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE Nacional, quien le agradecemos el tiempito que se está dando para hablar con nosotros, que entendemos que están también cargados de actividad. Buenas tardes, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Mercedes, vamos a lo concreto, que me parece que es lo más picante en este momento, que es ¿cómo están viendo el intento ahora ya concreto del gobierno de avanzar con una reforma laboral luego de lo que fue la victoria del día domingo? Bueno, en realidad los tres proyectos de reforma que tenemos, porque hay como un debate, bueno, cuál es el proyecto efectivo, no está muy claro, pero los tres que tenemos, que supuestamente son de letra y puño de La Libertad Avanza, lo que hacen es tener una mirada regresiva en materia de derechos. No hay forma de que nosotros y nosotras podamos verlo esto como, digamos, una posibilidad concreta o un adelanto en materia de derechos para trabajadores y trabajadoras. Hay quienes te dicen, bueno, el mundo del trabajo está cambiando. Sí, puede ser que se necesite el debate de una mirada laboral que permita acercarse más al mundo del trabajo actual, pero eso no puede pasar con menos derechos o intentando desterrar los derechos laborales que se han conseguido a lo largo de los años. Me parece que lo que está en juego hoy es qué hacemos con el tiempo de los argentinos y argentinas, fundamentalmente de la clase trabajadora, y quién tiene la potestad de determinar qué sucede con ese tiempo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que es lo único que la vida no te devuelve, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos con ese tiempo? En ese sentido, bueno, los proyectos de reforma laboral plantean bancos de horas, plantean una mirada desde la productividad, fundamentalmente un salario que en realidad tenga en cuenta que vos puedas trabajar hasta 12 horas diarias y que a partir de que terminaste con ese banco de horas puedas acceder a la primera hora extra. Esto con salarios bajos y con una mirada desde la productividad del trabajo. Ahora, en ningún momento habla de lo que se está hablando en el mundo, que es la reducción de la jornada horaria para poder hacer uso del tiempo de nuestras vidas en términos de felicidad del pueblo, si querés llamarlo de alguna manera. Que creo que es lo que se debate en este tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué haces con ese tiempo que te permita trabajar para vivir y no vivir para trabajar? Particularmente recién escuchaba a Peirone, el asesor jurídico de la diputada Romina Díez, que es la impulsora de este proyecto en los últimos días, y mencionaba justamente que la cuestión con respecto a las horas es algo que ocurre, porque él señalaba justamente la diferencia entre los trabajadores registrados y los trabajadores no registrados, diciendo, bueno, las 12 horas que hoy ustedes están cuestionando ya existen para los trabajadores no registrados. Y entonces, ¿qué es lo que se está poniendo en juego? Entonces, ¿la legalización de justamente la sobreexplotación de los laburantes? ¿O cuál es el proyecto que está poniéndose en consideración? El proyecto de La Libertad Avanza implica legalizar la precarización laboral. Nosotros y nosotras decimos que no. Digamos, que en tal caso es un incumplimiento y que las condiciones, y además hay un tema ahí que creo que es fundamental en este tiempo cuando nos intentan hacer creer que somos grandes emprendedores Uh-huh. y que en realidad lo que hacemos es tratarnos de conformar un salario con 45 pluriempleos, porque la realidad es que no llegamos a fin de mes, Uh-huh. digamos. Ahora, las condiciones y medio ambiente de trabajo, la jornada laboral y el salario correspondiente a esa jornada laboral es una responsabilidad del empleador, no del trabajador. Porque si no invertimos la carga de responsabilidad que tiene el trabajo en términos de, si se quiere, no quiero usar la palabra productividad, pero sí en términos de responsabilidades concretas, Uh-huh. digamos.
nosotros somos grandes generadores de riqueza, digamos, ¿no? Los trabajadores de la clase trabajadora. Ahora, hay un patrón en cada uno de nuestros espacios donde efectivamente se maximiza una ganancia. Bueno, es quien tiene la responsabilidad efectiva de llevar adelante un sistema de organización del trabajo, pero fundamentalmente de cargas sociales y de condiciones y medio ambiente laborales, que en términos reales sirva de abrazo a la clase trabajadora. Te voy a poner un ejemplo. Este año en la Organización Internacional del Trabajo, en la conferencia anual, estuvimos presentes, yo en particular fui, en Ginebra, y una de las cosas a las cuales se arribó como conclusión es que existe la necesidad concreta de un convenio para los trabajadores y trabajadoras de plataformas. ¿Por qué esto? Bueno, es muy simple, porque nos hacen creer que los trabajadores y trabajadoras de plataformas no tienen un empleador, que dependen de una aplicación, cuando en realidad por detrás hay una empresa y personas de carne y hueso que en términos concretos se llenan los bolsillos, porque nos hacen creer que somos los emprendedores dueños de una empresa, cuando en realidad somos trabajadores precarizados que dependemos también de la organización laboral de un espacio de trabajo concreto y que tenemos que tener derechos. Bueno, todo esto fue lo que estuvimos debatiendo y lo que se está debatiendo en el mundo, pero la Argentina es uno de los pocos países que plantea una mirada regresiva sobre ese debate en concreto, que en términos reales lo que está diciendo es, bueno, cuidado, porque acá hay una relación laboral que puede estar más o menos encubierta, pero que existe, digamos, y que en términos reales debiera ceñirse a las condiciones de trabajo de cualquier relación laboral establecida. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, tendremos que hacer una recomendación pertinente para entender que es cierto que el mundo del trabajo está cambiando, que las tecnologías y la inteligencia artificial han avanzado, pero que en términos concretos, cuando existe una relación laboral, tienen que existir derechos que avalen esa relación laboral. Incluso hay una cuestión con respecto a esta reforma, que más que nada el discurso oficial la empieza a ver como algo aislado de lo que ha venido haciendo el gobierno nacional. Entendamos por un lado que la pata represiva limitó derechos de huelga, limitó derechos de protesta, dio más herramientas para despedir en caso de reclamos. Por el otro lado, eliminó penalizaciones a quienes contratan, eliminó consideraciones que se tienen en cuenta cuando se liquidan las indemnizaciones correspondientes. Y en todo eso queda como no queda aislada la reforma. Creo que tiene un montón de elementos que a la larga pueden tener un efecto mucho más regresivo del que se menciona. Pero ante todo esto... Lo que hay que decir es que la reforma laboral empezó con la ley de bases, digamos, claro. ¿No? Es que, y empezó con una figura de colaborador que reconocía a trabajadores que si colaboran claramente no trabajan, digamos. Uh-huh. No hay mucha vuelta. La palabra misma te lo está diciendo, estás colaborando, no estás trabajando. Por lo tanto, hay un montón de derechos que como clase trabajadora no tenés. Uh-huh. Y ustedes, desde ATE, ¿cuál es el plan de lucha que tienen en proposición? Porque sabemos que hoy en día en el sindicalismo tenés, tres grandes frentes. Un sector que quizás está más asociado a lo que son los gremios que están hoy en día en la calle, que son los gremios más combativos. Un sector que está en una posición más de conciliación con el gobierno nacional, que es innegable, porque no ha tenido ningún tipo de acción, y otros sectores que están quizás sumándose más a los primeros y están teniendo una proposición más de ir a la lucha, porque los avances que ha tenido el gobierno de Javier Milei ya son inobjetables. En este sentido, ¿cuál es el plan que tiene ATE ante esto y a qué convoca en ese sentido? En primer lugar, ATE está dentro de los gremios más combativos. Uh-huh. Nosotros desde diciembre de 2023 estamos en la calle porque entendíamos que había un ataque al Estado. De hecho, Milei permanentemente en sus alocuciones lo menciona, no solo lo menciona, sino que lo materializa en términos uh-huh. concretos. En este tiempo sabemos que la reforma laboral completa viene con el fin de la estabilidad laboral del empleo público, en ese caso, y con una mirada del trabajador o de la política pública desde la facilitación del mercado, lo cual, por supuesto, nosotros ni avalamos ni estamos de acuerdo con eso. Uh-huh. Y nuestra mirada es puramente confrontativa, digamos. Desde diciembre de 2023 a esta fecha venimos con una escalada de confrontación, hemos podido resolver algunas cuestiones, otras no, pero estamos ante un gobierno que no va a modificar su mirada política de la vida,
y nosotros y nosotras decimos que está en la vereda completamente opuesta a una posibilidad de reivindicación de derechos, pero fundamentalmente a una posibilidad de un gobierno para todos y para todas. Entonces, la realidad es que, bueno, nuestra responsabilidad para con nuestros afiliados, pero también siendo un sindicato del Estado para con la política pública, que es lo que más nos interesa, es confrontar a Milei en todos los frentes e intentar reconstruir el país colectivamente como creemos que es necesario reconstruirlo. A mí me parece que ya las miradas individuales de la vida se terminaron. Necesitamos ir a un nuevo contrato social, pero fundamentalmente necesitamos ir hacia la posibilidad de pensar a la Argentina desde una mirada colectiva en términos de política pública vinculante. Y esto es con las organizaciones del campo popular. No hay forma de que salgamos de la crisis sin una Argentina organizada primero y fundamentalmente desde esa organización que se sienta parte de un proyecto de nación. La única forma de ser parte de la ciudadanía de un proyecto de nación es con mecanismos de participación que prioricen que la democracia, los males de la democracia se resuelvan con más democracia. Te agradecemos el tiempo, Mercedes, y obviamente muy valioso todo lo que venimos intercambiando y posiblemente seguiremos en el transcurso de cómo siga todo esto. Agradecemos nuevamente el tiempo. Les mando un abrazo enorme. Que tengan buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Pasado por el aire, digamos todo, Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE Nacional.